Ahorita nos vamos a ver. Rosy, si puedes enfocar la pantalla bien, por favor. Gracias. El hashtag para los que quieran estar tuitando y nos estén viendo en vivo va a ser PsicoJam, así como lo ven aquí. Entonces, bueno, nuestra presentadora va a hacer 3 preguntas vía Twitter, ella las va a ir escribiendo y en un momento yo creo que llega el maestro Eric. La ponemos aquí. Bueno, nuestros conferencistas en línea son Emiliano Ortega, Carlos Rojas, Juan Carlos Huidobro y presencial Eric Salazar. Conforme nos vayan preguntando, ustedes solamente alzan las manos y las chicas de morado a los lados se van a acercar a ustedes para que nos hagan las preguntas y se las hagamos llegar a los conferencistas. ¿Cómo se llama la conferencia? No sé qué nomás. Sí, por Twitter, por eso mismo. Es que yo pensando por Nuestro conferencista presencial acaba de llegar. Él es el maestro Eric Salazar. Un aplauso para él, por favor. Como les mencionaba, él está aquí por si algún punto de la conferencia, bueno, del debate que se va a dar por Twitter no queda claro. Él está aquí para apoyarnos y ir explicándolos.
Bienvenidos a RT. Toda la UAM VM Campus Querétaro está viendo la conferencia. Gracias por darnos la oportunidad de perder clase. Maestro Eric, bueno, en lo que contestan vía Twitter, la pregunta que se les hizo es, bueno, muchos comentan que los movimientos sociales ya están dentro de las redes. ¿Cuáles serían las características o por qué sí o por qué no se les puede llamar movimientos sociales a ese tipo de relaciones? Por ejemplo, cuando se empiezan a armar como pon tal corazón si estás en contra del maltrato, o vamos a organizarnos dentro de las redes para ir a tal lado. A protestar. Bueno, antes que nada, buenos días, qué bueno que estén aquí y me da mucho gusto estar con ustedes. Mira, esa pregunta que comenta Lorena creo que tiene varias aristas. Es interesante ver cómo ha cambiado no solamente la percepción de los movimientos sociales ni de procesos sociales, sino nuestra propia percepción de cómo nos comunicamos, cómo nos entendemos, cómo nos relacionamos a raíz del surgimiento de las redes sociales, en particular de Facebook y de Twitter. Creo que en ese sentido hay una exageración del papel que puede estar fungiendo este tipo de instancias con relación a procesos que se vienen dando desde hace mucho tiempo y que se vienen también transformando desde hace mucho tiempo. Baste decir el papel que tuvo el surgimiento de la radio en el desarrollo de los movimientos sociales. Es decir, hay muchos movimientos que se empezaron a dar y se empezaron a potenciar gracias al surgimiento de la radio, por ejemplo. Por citar un ejemplo, está la Revolución Cubana, donde el uso de Radio Rebelde fue un factor determinante para que la gente conociera cuál era el desarrollo de la revolución, cómo se estaba avanzando, qué puntos se estaban tomando, y que la gente estuviera comunicada a través de ese medio. Lo que sucede ahora con las redes sociales como Facebook y Twitter no es algo que sea cualitativamente diferente a lo que sucedía en ese entonces, o con el surgimiento de la televisión, por ejemplo. Si bien la televisión es mucho más fácilmente controlada desde un poder central, como puede ser el Estado o como puede ser grupos de poder. La radio tenía ese factor que me parece que es común a estos nuevos medios de difusión, como puede ser el Twitter y el Facebook, que no es tan fácilmente centralizable ni es tan fácilmente controlable por parte de un poder determinado. Pero sí coinciden en que no hay un avance cualitativo de un movimiento social con respecto a eso. La pregunta sobre si es un movimiento social lo que surge ahí, creo que la respuesta ahí de mi parte sería tajante: no es un movimiento social. El movimiento social se define por ser una dinámica relativamente espontánea que surge en contraposición a aspectos concretos de la vida institucional de un país o de una sociedad. En ese sentido, no hay una organización suficiente como para que se pueda hablar de una respuesta por parte de la sociedad, por decirlo así, civil, la sociedad que no responde a intereses estatales. No es una sociedad que esté en una institución particular, como puede ser un partido político, como puede ser un sindicato, sino que es una respuesta espontánea. Pero ahí el punto clave para mí es que tiene una capacidad de dar la cara a un punto específico del comportamiento de las instituciones y de la sociedad en general. Es decir, no es el hecho de que yo como individuo diga no me parece esto, pues desde luego eso no es un movimiento social, tampoco es un grupo de gente que lo diga, es una organización que tiene capacidad de respuesta para modificar cómo se está llevando a cabo un determinado proceso dentro de la sociedad. Y en ese sentido, una determinada manifestación dentro de Twitter o Facebook, aun si está compartida por un cierto grupo, desde luego no se puede hablar de un movimiento social. Ahora, sí hay movimientos sociales que existen independientemente de estos medios y que se pueden, digamos que catalizar, se pueden potenciar a través del ejercicio de estos nuevos medios. Pero no es que, digamos que estén inventando, que se estén desarrollando
o surgiendo a partir de estos medios nuevos movimientos sociales. Más bien sería un catalizador, sería un factor que puede ayudar a que se difundan sus ideas, que puede ayudar a que se compartan, que pueden ayudar a que se desarrollen de una manera más adecuada, más rápida, si se quiere. El ejemplo, creo que muy claro, son las revoluciones que se dieron en Medio Oriente. Ahí es muy evidente que efectivamente sirvieron para catalizar un movimiento. En Túnez, por ejemplo, es clarísimo. Realmente fue y se le llamó, desde mi punto de vista equivocadamente, como la revolución de Facebook. Tampoco se puede decir esto, es decir, es un instrumento. Creo que hay otro concepto que nos puede ayudar el proceso que se está dando, es la noción de agente. Es decir, no es un agente el medio, y parece una redundancia, pero muchas veces lo entendemos como tal. Creemos que un medio es un agente, y no lo es un instrumento. El agente son los actores sociales, y los procesos se entienden, sobre todo, digamos que abstrayéndonos de lo que rodea a la gente, y entendiendo cómo funciona la gente, y por qué está respondiendo, y de qué manera se está dando. Es decir, para entender por qué se da una revuelta en Medio Oriente, no basta con decir que existió Facebook, porque en ese caso diríamos, bueno, ¿por qué no sucedió en otros países donde existen condiciones similares y existe Facebook? Bueno, porque no están ahí los mismos factores y el agente no tiene las mismas características. Entonces eso sería una distinción que me gustaría que quedara muy clara. El medio y los nuevos medios no son agentes de ninguna manera, son instrumentos que pueden ser utilizados por determinados agentes. No sé si hay algún otro punto. ¿Tiene alguna pregunta? Para el maestro. Sí, bueno, más que, bueno, sí es como una pregunta, comentario, bueno, ¿sí? Es justamente como esta relación que tiene, o sea, el ser humano, justamente como, o sea, si has pensado justamente cómo se vuelve totalmente ajeno ya a las relaciones, como es muchísimo más fácil relacionarte por Twitter o Facebook, Instagram o lo que sea, es muchísimo más fácil como tener ese contacto que ya el contacto realmente, ¿no? El contacto físico justamente ya cuesta como muchísimo más trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo justamente podemos romper con esa, o sea, creo que las únicas ventajas que yo veo en Twitter, Facebook, Instagram es como esta posibilidad que le da al ser humano de poder transmitir ciertos pensamientos, ¿no? O sea, es como transmitir el poder ya escribir ciertas ideas, plasmarlo, ¿no? Pero creo que se llega justamente como a volverse algo tan necesario ya, que se rompe como esta parte de poder, la convivencia con un otro, ¿no? Ya se como que pues sí, se empieza como a disolver las relaciones personales, interpersonales con los demás, con otro sujeto. Sí, bueno, creo que estás haciendo alusión a un proceso que no tiene que ver únicamente con las nuevas tecnologías ni con lo que está pasando a lo mejor en el siglo XX, los últimos 100 años o un poco más. Es un proceso de más larga data que tiene que ver con una individualización de nuestra sociedad. Es decir, hay una atomización, efectivamente, con diferentes grados y con diferentes alcances, dependiendo las sociedades y dependiendo los sistemas en los que se trate, sistemas políticos, sistemas sociales, económicos. Efectivamente está dándose este proceso. Lo que a lo mejor podría causar un poco de confusión es pensar que es a raíz de que existen ciertos medios que se está perdiendo esta otra parte. Me parece que son procesos simultáneos, no podríamos decir que es a causa de uno que sucede el otro o viceversa. Son procesos que tienen que ver con un desarrollo social que se está dando en un conjunto de sociedades, no nada más es consecuencia de que llegue, por ejemplo, una tecnología que ahora nos va a mediar las relaciones. Efectivamente, tiene que ver con cómo se está comportando toda la sociedad y en este sentido es expresión del propio individualismo que hay, pero no sería para mí adecuado entenderlo como la causa. Es decir, ahora que llega la computadora, que tenemos tantos medios, entonces se va a acabar la relación entre personas. Es un proceso que ya se está dando y que efectivamente es una tendencia muy fuerte dentro de nuestra sociedad. Ahora no es irreversible y tampoco es omnipresente. Tenemos muchos ejemplos donde efectivamente se pueden estar dando procesos que tienen más que ver con dinámicas comunitarias, por ejemplo,
y que se pueden incluso estar potenciando con estos medios, y eso creo que queda claro con los ejemplos de revueltas que ha habido y que se han potenciado por medio de Facebook. Es decir, otra vez es un instrumento que puede estar utilizado, que puede estar mediando muchas de las relaciones sociales que hay, pero no sería como una, digamos que agente que nos esté explicando por qué la gente ya no se está relacionando. Eso tiene que ver más con procesos sociales y con procesos políticos e incluso económicos, es decir, cómo se está desarrollando nuestro sistema económico y esa relación necesariamente con los agentes y con los actores sociales. Cómo está afectando ese sistema económico a los actores sociales para que se relacionen o no de determinada forma y para que se acerquen o no con la gente que está a su alrededor, que tenga un reconocimiento de que hay intereses comunes, que se tenga un reconocimiento de que el otro es importante para mí y es importante para mí relacionarme, es importante conversar, es importante tener conocimiento de cómo vive la gente a mi alrededor, tanto en mi colectividad inmediata como en contextos más grandes. Eso es un proceso que se está debatiendo día a día, que como tendencia sí existe una marcada inclinación a la individualidad, pero no es irreversible. Yo lo comparto esto que dices, que efectivamente está habiendo una disminución de las relaciones sociales y del contacto cara a cara. Yo no lo atribuiría plenamente a las nuevas tecnologías y tampoco las pensaría como que van a estar en contra de este proceso de comunión, digamos, con la gente. ¿Por qué? Ha habido muchas investigaciones y trabajos que tratan sobre la relación que hay entre la participación entre las nuevas tecnologías en el internet, con las computadoras y la participación real. Es decir, es el debate de, parece que por el hecho de participar hacia afuera en las marchas, en la colectividad, en la vida cotidiana de la gente, se deja de lado lo otro y viceversa. Es decir, digamos que tenemos un proceso de suma cero. Entre más te participa afuera, menos participa adentro y viceversa. Y resulta que lo que encontramos es lo contrario. A mayor participación afuera, también hay una mayor participación dentro de la red. Y el mismo proceso. Desde luego no es generalizado ni podemos decir que en todos los casos se dé. El problema es que tendemos a caer en el estereotipo de que la persona que está en el internet está aislada, llega nada más a su casa y lo único que quiere hacer es revisar el internet, que son ejemplos que efectivamente se dan y es un problema y también se ha estudiado que está presente, pero no es lo más generalizado. Se ha encontrado que ayuda mucho efectivamente a acercar a las personas, pero siempre debe haber una base previa a esa experiencia que puede haber de internet. Es decir, una persona que no se sabe relacionar, que no tiene un círculo de amistades muy grandes, el internet no le va a resolver ese problema. No va a ser tan fácil como que, bueno, a raíz de eso va a tener una vida social. Se pueden dar casos, sí, pero no va a ser eso la generalidad. Lo que sí encontramos es que cuando hay una base de redes sociales, por así decirlo, reales, va a poder ser potenciada por una base virtual, es decir, por lo que se está haciendo en internet. Eso sí podría ser. Ahora, creo que también es una muy buena oportunidad para reflexionar exactamente eso, ¿no? Cómo nos estamos relacionando, qué tipo de vínculos estamos creando con la gente a nuestro alrededor, qué tipo de personas son relevantes para nosotros, qué tipo de patrones de conducta son los que estamos encontrando allá afuera, qué tipo de patrones de conducta son adecuados para nosotros, los procesos sociales que hay allá afuera, de qué manera nos afectan, y eso creo que sí lo puede estar facilitando este tipo de medios. También es cierto que en muchos casos se da el ejemplo que pues ya les daba, ¿no? De que se cae nada más en el trabajo en internet o en el estar interactuando en internet y se deja de lado lo otro. Eso también es un caso, pero no como generalidad, por lo menos no lo que se ha encontrado en muchos estudios. No es, digamos, que lo que siempre sucede, y a lo mejor es el estereotipo que tenemos, que así es como sucede siempre, lo cual no sería del todo cierto. Bueno, muchas gracias, maestro. Un usuario nos está preguntando, ¿creen que las redes sociales influyeron en las elecciones pasadas en México? Bueno, como ejercicio de reflexión, creo que ahí la respuesta es sí. La gran pregunta es ¿en qué grado? O sea, nadie puede negar que tuvieron un papel y que efectivamente la gente puede estar conociendo ofertas políticas, puede estar acercándose más a qué planteamientos tienen determinados políticos, puede estar a lo mejor sesgando en el candidato que tiene más facilidad de usar estos medios, o en el equipo de campaña que tiene más facilidad de usar estos medios, pero la gran pregunta es si determinó realmente el ganador o en qué dirección se pudiera haber dado esto. Yo creo que no tanto, que en realidad para la elección de un candidato pesan más otro tipo de factores.
como puede ser a lo mejor una participación política ya de que sea precedente pues al momento de usar una red social. Yo ya tengo un candidato de mi preferencia, un partido político de mi preferencia. Las simpatías que pueda haber por el grupo al que pertenezco, a lo mejor mi familia ya van a votar por un partido, por la convicción que tengo. Y hay un pequeño sector que puede ser de indefinidos, el voto cautivo, que sí puede ser más susceptible a la influencia de este tipo de medios. Pero tampoco creo que sea muy determinante. Incluso había tendencias dentro de los medios como Facebook, encuestas y diferentes indicadores acerca de a qué candidato se favorecía dentro de estos tipos de medios, y era a López Obrador, generalmente era el que ganaba. Y vemos que en la elección como tal, pues no hubo esta tendencia. Quiere decir que hay una diferencia entre lo que está pasando en la gente que tiene acceso a este tipo de medios y lo que está pasando allá afuera. Y eso sin decir o sin hacer alusión a la verdadera influencia que pueden tener estos medios, que me parece que no es muy determinante, por lo menos no en estos momentos. Y en esta sociedad, porque, por ejemplo, en el proceso que se dio en Estados Unidos hace 4 años, sí hubo una mayor participación de los medios novedosos, digamos. En el caso de Obama sí se habló de que tuvo una influencia y que fue de alguna manera determinante para que llegara a la Casa Blanca. Cosa que aquí en México me parece que no se dio de esta misma manera, y tiene que ver también con el hecho de que pensamos o tendemos a entender estos medios como omnipresentes, que todo el mundo los usa. Es que yo los uso y mi grupo de amigos llegó a mi casa, es que Facebook y tal. Entonces en nuestro imaginario pensamos que todo el mundo está usando Facebook y que ya todo el mundo va a ser así y esto se va a enterar todo el mundo. Y cuando vemos en realidad la burbuja, que es el número de usuarios que realmente consulta este tipo de medios, pues nos damos cuenta que no es todo el mundo, que es un sector bastante minoritario, que puede ser muy activo, que puede ser muy visible también, porque lo vemos también en los medios de comunicación tradicionales, que se habla mucho de estos medios y comentaron aquí y alguien dice en tal estado esto, pero realmente es una burbuja. Entonces no es una cantidad, digamos que representativa o total de la gente que está participando en un proceso político la que tiene acceso a estos medios. Desde luego esto va a ir cambiando, es decir, en esos momentos es todavía bajo. Es de esperarse que en la próxima elección, por poner un ejemplo, la participación y el uso de este tipo de medios va a estar mucho más generalizado, como se ha dado en otros países. Pero en este momento creo que fue un papel más bien menor. Es decir, evidentemente tuvo un papel, hubo mucha información, sobre todo de ataque a Peña Nieto y de organizaciones que estaban tratando de denunciar lo que no estaba en los medios oficiales y que se podía hacer a través de este tipo de medios. Eso sí, desde luego que sí fue un factor importante, pero no determinante, y lo vimos. O sea, sí hay una, hasta cierto punto, no oficialización de este tipo de medios, es decir, que se puede fungir como un contrapeso. Es decir, yo siento que los medios no están representando mi opinión, yo siento que los medios están desinformando, bueno, uso este tipo de medios alternativos, pero su alcance es todavía mucho menor. Sí. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tú mencionabas hace rato que no podía ser un movimiento social si no era un estado físico, o era un estado físico y tenía que hacer una base a lo que ellos reflejaban. Debían de tener un respaldo bueno. Entonces ahorita, como dices que en las elecciones hubo una cierta influencia por las redes sociales. A ver, no sé si entendí bien la pregunta. Es una caracterización que estoy haciendo del movimiento social. No sé si hablé de espacio físico. Hablé de una capacidad de respuesta a un proceso macrosocial, de un proceso que tiene que ver con la vida institucional de un país. Es decir, el movimiento social surge cuando los canales tradicionales de una sociedad no logran dar respuesta a una preocupación y a una necesidad de un grupo organizado de gente. Por ejemplo, puede ser que haya un grupo de vecinos que no tengan agua. Ellos ya, desde luego como individuos e incluso como organización, su primera instancia para lograr revertir esta situación es llegar a la delegación y pedir que se les reintegre el agua. Su primera instancia puede ser ir a una oficina gubernamental a tratar de que se lleve a cabo este servicio. Cuando ese canal se agota, es cuando surge el movimiento social. Es decir, yo no hago un movimiento social porque tengo ganas de hacer un movimiento social, sino hago un movimiento social cuando tengo una preocupación, tengo una necesidad y un objetivo
que no se puede llevar a cabo por los canales tradicionales. Eso es por definición. Si hay un canal tradicional que lo hace, pues entonces no es necesario que aparezca el movimiento social. Si hay un partido político que tiene mi misma ideología, mi misma forma de pensar y la de un conglomerado, una colectividad, pues entonces no surge el movimiento social. A lo que hice alusión, y por lo que no creo que pueda surgir en Facebook, o que un simple compartir en una causa o un determinado grupo de Facebook o de Twitter pueda ser considerado movimiento social, es porque no tiene esa capacidad de respuesta ni de llegar a interpelar con una institución o con una instancia gubernamental, oficial e institucional. Es decir, ese es el punto, no es el que sea un espacio físico o no. No sé si a lo mejor ahí. Y bueno, creo que el hecho de que pueda potenciar o que pueda ayudar ayude a definir una campaña o sea relevante para una campaña y una contienda política, pues no lo hace un movimiento social. De hecho, esos no son movimientos sociales. O sea, pues es un proceso social, desde luego, una elección. No es un movimiento social, es un proceso social totalmente institucionalizado. Está en el marco de una vida reglamentada, de una vida institucional, partidista, de un contexto de democracia liberal. Esa es una elección política. Al final no es un movimiento social. Muchas veces usamos en el sentido laxo el término de movimiento social. No es tan abierto ni es tan fácil poder catalogar un determinado proceso como movimiento social. En el caso de una elección no es un movimiento social, es un ejercicio institucional donde los partidos políticos presentan una plataforma, se llevan a cabo elecciones con una reglamentación muy clara, con una institucionalización extremadamente alta, y se lleva a cabo una elección. Y se puede igualmente aprovechar redes sociales de internet. Muchas gracias. Mon nos pregunta, ¿qué tan real puede ser nuestra interacción con otras personas a través de las redes sociales si no estamos cara a cara? Y el maestro Juan Carlos Huidobro nos contesta, como la comunicación virtual rompe las distancias entre el receptor y el emisor, se crea puro ruido, puro acontecimiento. Y el maestro Emiliano nos dice que la pregunta de ¿quién es? De Mon, sobre lo real, lo voltearía como ¿sabemos que la interacción cara a cara es real? Y el maestro Huidobro nos dice, exacto, la resonancia de esta actualización de lo virtual en lo real es la influencia social misma. Y nos dice, las redes sociales crean ruido, efecto láser que permiten hablar de una influencia de lo virtual en lo real. Aquí podemos ver que nos están diciendo que si la no relación cara a cara, la relación a través de las redes sociales influyen en este actuar social, o que si hay una interacción de sujeto a sujeto. El maestro Juan Carlos, en el momento en el que menciona que no hay un acontecimiento, es de que ese acontecimiento no va a pegar como en lo social, solamente va a ser un acontecimiento así de nosotros estamos aquí parados y no va a llegar más allá no va a ser un cambio social. Sí, ahí en ese sentido creo que hay un punto que se está aludiendo que es muy importante de aclarar y que al final de cuentas tendríamos que estar reflexionando con respecto a esta frontera que hay entre lo real y lo virtual. Es decir, ¿qué hay de real en nuestra interacción día a día y qué tanto está ya mediatizado, qué tanto puede ser virtual? Es decir, hay digamos que un entendimiento implícito, tácito que estamos haciendo de que lo que está surgiendo con internet es algo totalmente novedoso que está cambiando la forma en que nos estamos relacionando. ¿Por qué? Porque hay una mediación y porque hay un mundo que es simbólico, que se rige a través de signos, que no es el que estamos viviendo en el día a día. Es decir, no es lo mismo que yo platique con alguien y que le diga, no, pues estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, a que vea un comentario en Facebook y le ponga pues, me gusta, o que continúe con un diálogo ahí. Efectivamente se dan procesos distintos, y lo que sucede cuando hablamos en el día a día tiene características muy especiales que van a ser nuestra forma de pensar y que van a influir en nuestra caracterización del mundo de una manera muy diferente a lo que puede estar pasando en internet. Pero no es algo realmente que se pueda considerar nuevo. Yo les preguntaría, ¿realmente podría decirse que esto que estamos viendo, que el Facebook, el Twitter, el internet, es más virtual que un libro?
¿Hay algo nuevo realmente en este tipo de procesos que no hayamos encontrado a la mediación que puede tener un libro? Es decir, un libro es, a final de cuentas, un conjunto de signos que están caracterizando una realidad, que no tienen que ver con lo que está pasando allá afuera. Un libro es totalmente virtual, no tiene no estamos viendo un proceso físico objetivo de lo que está pasando, y es mucho más virtual que lo que puede estar pasando en internet, porque la mediación ahí se remite únicamente a un signo, ni siquiera es una fotografía, ni siquiera es una imagen, es simplemente un signo que nos está remitiendo a otra realidad. Eso es absolutamente virtual. Lo que tiene a lo mejor de novedoso el internet es la capacidad de interacción. En eso sí se puede hablar que hay una mayor interacción, pero creo que nuestro mundo está virtualizado desde hace mucho tiempo, es decir, está muy mediado, tenemos procesos y tenemos objetos físicos incluso que nos están remitiendo a una realidad más allá de lo que está inmediatamente en ella. Es decir, hay un mundo simbólico detrás de los objetos desde que se inventó el lenguaje y sobre todo la escritura. Es decir, lo que estamos viendo con este tipo de tecnologías no es algo novedoso y sobre todo no es algo con lo que no hayamos experimentado ni que no sepamos de ello. Se está dando una nueva forma de relacionarse, o hay nuevos instrumentos que posibilitan nuevas formas de relacionarse, pero no hay verdaderamente algo novedoso con este tipo de experiencias. Es decir, no es un mundo virtual al que estamos accediendo, y el miedo esto a que todo el mundo va a estar ya en lo virtual y que cuál va a ser la frontera entre lo físico y lo virtual. Ya tiene mucho tiempo y no es algo que deba sorprendernos que exista una representación y un mundo más allá del físico, el que experimentamos en el día a día. Ahora sí hay evidentemente diferencias, o sea, no es lo mismo interactuar en la calle que en un foro de internet, por ejemplo, y habría que estar estudiando los efectos que pueda tener. En general creo que sí es importante, digamos que revalorizar el papel que tiene la interacción cara a cara, porque se dan procesos mucho más cercanos entre la gente, hay una mucho mayor facilidad de que exista un entendimiento entre la gente. La comunicación se dice que es improbable y efectivamente lo es decir, muchas veces damos por hecho que un determinado mensaje se está entendiendo, que una forma, una expresión se va a entender, o que la gente lo va a compartir, y no es así. Se necesitan muchos procesos que estén detrás de eso, y esos procesos no siempre se dan por el internet. Es decir, la capacidad que tenemos de interactuar es mucho más rica en el día a día. Se habla de que el 70% de nuestra comunicación es no verbal, es decir, no está mediada por un discurso de lenguaje. Entonces toda esa comunicación evidentemente se pierde en el internet. Yo puedo estar en un chat o en un foro y estoy recibiendo un mensaje, pero cuando estoy hablando con la gente, además de ese mensaje, se están expresando y se están transmitiendo muchas otras informaciones que para mí van a ser relevantes para entender qué significa ese mensaje y situarlo en un contexto y saber interpretarlo. Eso igualmente es claro en nuestra comunicación en el día a día. Tenemos necesidad de muchos referentes para poner en un contexto un mensaje determinado. Esos referentes no se están dando en internet, se dan únicamente en el día a día, es decir, un guiño de ojo, cerrar, cruzar los brazos, un gesto, tocarse la nariz, rascarse, ver el reloj, lo que ustedes quieran. Todos esos son informaciones que se están perdiendo y que no se dan de la misma manera aquí. Desde luego también cuando hay una participación de más de una persona, más de dos personas, los procesos son muy diferentes a los que se dan en internet. Es decir, hay una diferencia cualitativa muy significativa acerca de lo que sucede en internet a lo que sucede en la vida diaria. Bueno, a partir de lo que comentó el maestro Eric, de que el 70% de la comunicación que tenemos en la interacción es de forma no verbal, el maestro Emiliano nos da un ejemplo, que en las redes sociales no se puede suponer la irrealidad de la interacción en redes por ausencia de signos clásicos como la emoción o la neuroquímica, pero aún así uno se puede decepcionar amorosamente por Facebook, suicidarse en RT, y se puede tener cibersexo y quedar embarazada. Hace la pregunta. Si es pregunta, pues bueno, sí, yo creo que sí se puede decepcionar amorosamente por Facebook. Eso no, tener cibersexo y quedar embarazada, pues no. Pero sí decepcionarse, desde luego que sí pueden dar procesos ahí, y hay, pues sí, se comparte mucha información, pero no es lo mismo pues que estar en un día a día. Y muchas veces es la idea de la novedad y que bueno, te va a acercar, porque también es un poco el discurso implícito que hay detrás de estos medios, que está envuelto en un contexto socioeconómico, el acercamiento de la gente.
el caer de las fronteras que tiene que ver con un proceso, ¿no? La globalización económica nos habla de que se caen las fronteras, cada vez estamos más cerca, la aldea global, el hecho de que tengamos conocimiento de lo que sucede en las antípodas, que podamos saber o seguir una guerra en vivo, lo cual fue también una novedad bastante macabra, y que se vea como, bueno, es progreso, ¿no? Eso ya está mejorando, que necesariamente va a optimizar el funcionamiento de nuestras relaciones, y eso no se da. Es decir, sería peligroso caer en estos dos extremos, entender estos medios como necesariamente favorables y entender estos medios como necesariamente nocivos o que van a perjudicar nuestras relaciones. Son dos extremos que los dos coinciden en caer en la noción de medio como agente. Es decir, el medio tiene el poder de hacerte mejorar tus relaciones, o el medio tiene el poder de empeorar tus relaciones. Y ninguno de esos procesos me parece adecuados. Ni tiene ese poder de mejorar ni de empeorar cómo se da una relación. Simplemente es un medio. Al final de cuentas, el agente son los individuos, somos los actores sociales y son las colectividades. El medio es un instrumento únicamente. Y con respecto a la pregunta, bueno, pues no se pueden dar muchos de esos procesos que se dan en el día a día. Bueno, el maestro Huidobro nos dice que para ese tipo de expresiones están los puntos, las imágenes, los espacios vacíos y los nuevos signos clásicos. Y el maestro Emiliano nos dice que, y en viceversa, redes sociales crean ruido, en efecto Lancer, que permiten hablar de la influencia de lo virtual o lo real. Y también nos contesta el maestro Huidobro que esas emoticones, ¿saben qué son los emoticones? Son expertos en redes sociales ustedes. La cibergrafía, el sonido, están los puntos, las imágenes, los espacios vacíos, nuevos signos clásicos, que estos nuevos signos clásicos van a venir como a, tal vez a cambiar el que yo vea a una persona frente a frente y ponga cara de enamorado, ¿no? Vas a mandarle un corazón, una cara feliz, o los ojos ojos con brillitos. Y Juan Carlos nos dice que se puede tener cibersexo y que puedes escribir que estás embarazado o no. Esta es la capacidad de la comunicación virtual. Y el maestro Emiliano contesta que ¿por qué esto no es real? Si tener uso de las redes sociales es para establecer relaciones que no llegan a afectar o no a los reales, o no son reales. Todo esto va a cuenta de que una compañera, Soy Feliz, nos pregunta de qué manera se podría tener el uso de las redes sociales para establecer relaciones que nos llegan a afectar o no son reales. ¿Alguien quiere comentar algo en el auditorio? Bueno, estamos de acuerdo que las redes sociales se supone que tienes que hacer tu vida fantasiosamente, por así decirlo, y no mezclarlo con la realidad o tu vida cotidiana. Pero ¿qué pasa cuando mezclas las redes sociales con tu vida cotidiana? ¿Y qué tanta influencia tiene? ¿Y hasta qué grado llegamos que se crean leyes como la ley SOPA? Bueno, para la pregunta de la compañera, yo voy a hacer un comentario. En eso de que no se puede, que no se tiene o que no se puede mezclar la vida fantasiosa con la vida real, déjenme comentarles que, por ejemplo, los psicólogos laborales o las personas que van a contratar, hoy en día ya no te revisan tanto tu currículum, ¿no? Así tan detalladamente. Te piden tu Facebook o tu Twitter. Y a partir de ahí empiezan como a ver qué tipo de persona eres, para ver si eres conveniente contratarte o no contratarte. Sí, bueno, el imaginario que se tiene a través, en relación a estas redes, es que van a corresponderse con una realidad. Es decir, no creo que sea el proceso primario el decir que es un mundo fantasioso que está al paralelo de mi vida diaria. Es al contrario. O sea, en realidad lo que se entiende de una red social es que simplemente está representando lo que sucede en un mundo real. Sí se pueden dar procesos donde sirve como un escape o donde hay una diferencia muy marcada entre lo que yo hago en mi vida cotidiana a lo que estoy publicando en una red social, o lo que estoy viendo por internet, o la forma en que me estoy difundiendo, que estoy tratando de comunicarme con gente desde internet. Sí puede haber una diferencia, pero el proceso inicial desde luego es que haya una correspondencia entre lo que yo hago en mi vida diaria con lo que está allá afuera. Y creo que ese es un punto también
interesante cuando vemos la capacidad que tiene una red de comunicar. Y creo que lo que sucede en Internet es mucho más fácil de controlar lo que yo estoy pensando, por ejemplo, o quién soy, o cómo me quiero presentar. Es decir, si yo conozco a alguien, de repente estoy caminando, me encuentro un amigo y me dice, mira, te presento a tal, la posibilidad que tengo yo de, digamos que controlar la forma en que me está percibiendo esta otra persona es mucho menor a la capacidad que tengo cuando a lo mejor una persona que no conozco le pongo a agregar como amigo. O sea, qué va a estar conociendo de mí y qué interpretación va a hacer de mí y qué imagen se va a formar de mí. Pues obviamente lo puedo controlar mucho más. Puedo poner una fotografía donde salga de una forma que me favorece o que me parece adecuado. Puedo poner lo que me gusta de una forma mucho más editada, mucho más pensada y cómo me gustaría que fuera percibido por los demás. Puedo poner a lo mejor pues sí, fotos de lugares que conozco, de donde aparezco de determinada forma, vestido de determinada forma. Puedo escribir acerca de determinado tema y publicar un comentario. Y todo eso desde luego está mucho más controlado que cuando yo conozco a alguien y me dicen, pues tal persona, ¿no? ¿Cómo te llamas tal? Y ¿qué te gusta hacer? O ¿a dónde vas? O cualquier pregunta que puede estar mediando una interacción como esta, pues evidentemente ya la imagen que se va a llevar de mí es mucho menos fácil de controlar. Es decir, yo si me pongo nervioso en ese momento, pues lo va a notar. Si no estoy seguro de algo, pues también se va a notar. Si no estoy seguro, se va a llevar una imagen mucho más real, me parece, o más cercana a lo que sucede en mi cotidianidad, de cómo me visto, de cómo me veo, de cómo soy, a lo mejor hasta de mis preferencias, lo que ustedes quieran, porque el tono de voz también va a comunicar mucho, incluso. La forma en que me he visto va a comunicar mucho, es mucho menos mediado. Y en el Facebook, desde luego, hay mucho mayor control. El ejemplo extremo pues, simplemente suplantar una identidad. Una persona que se presenta como hombre siendo mujer, o viceversa, o que se presenta como determinada raza o determinado grupo étnico, o que se presenta como una persona de determinadas posiciones políticas que no se está correspondiendo con lo que pasa allá afuera. Es decir, puede haber un desfase entre esas dos cosas. Y lo que también es necesario pensar es que siempre vamos a tener un referente en el mundo cotidiano. Es decir, por más que existan esas redes, lo que vamos a hacer con esas redes es remitirnos a un mundo cotidiano. Es decir, yo no me puedo quedar con lo que encuentro ahí. Lo que hago es pensar, bueno, esa persona seguramente se va a vestir así. Seguramente cuando lo vea puede hacer esto y puede hacer esto otro. Es decir, voy a remitirme necesariamente al mundo que podríamos relacionar con lo real, pues, con lo que está pasando en nuestra cotidianidad, en el mundo del día a día, en el cara a cara. Eso es un proceso necesario e inevitable. No podemos pensar nada más en lo virtual, o lo podríamos hacer y sería una relación mucho menos relevante para mí. O sería únicamente lo que podría pasar en una computadora, mucho menos relevante cuando esa relación tiene un sustento en mi vida diaria. Es decir, es un amigo de Facebook. Pero si lo conozco, sé que mañana me va a decir, oye, ¿por qué pusiste eso? O estuvo interesante eso que comentaste sobre tal tema, etcétera. Hay un sustento de lo que sucede en Internet en mi vida cotidiana, en mi vida del día a día. Eso, bueno, no necesariamente se da, puede ser que sea simplemente alguien que me interesa y que quiero saber información de, o quiero ver una fotografía de esa persona. Pero el proceso más generalizado es que hay una relación con lo que pasa en el día a día, en mi vida cotidiana. Bueno, el maestro Emiliano nos dice, estar de pronto en una ficción que se vive en alta intensidad, miedo, vértigo, otra manera de entrar en narrativas por percolación. Y todo el mundo nos pregunta, ¿qué es lo que debemos de entender por percolación en estos términos? Lo fantasioso de lo virtual es tan real que hasta se hace encuentros de redes sociales en la facultad, nos comenta el maestro Huidobro. Y nos preguntan, ¿hay validez al considerar la infirmación de las redes sociales para una entrevista laboral? ¿Qué es lo que comentan? Bueno, primero, maestro, si nos hace favor de respondernos la pregunta de cómo se tiene que entender la percolación en estos términos, y después de si tiene que ver la infiltración de las redes sociales para una entrevista laboral. Pues no sé, el que lo dijo fue Emiliano, a lo mejor lo puede contestar él. No sé en qué contexto lo está entendiendo ni qué proceso está haciendo alusión con eso. Y respecto a las entrevistas, pues bueno, sí es evidente que se puede utilizar. También hay candados, o sea, no es cuestión de que ya eso es determinante o que no podemos tener Facebook si queremos
buscar trabajo o que no podemos publicar ciertas cosas, o sea, puede estar mediado. Me pareció interesante la reflexión de Juan Carlos con respecto a la fantasía y la realidad, es decir, al final de cuentas es algo real lo que estamos viviendo ahí. No es real en el sentido de que tenga correspondencia al 100% con procesos físicos, objetivos y la interacción cara a cara. Eso no se da, pero es real en la medida en que lo estamos viviendo y que puede tener un impacto en nuestra vida cotidiana y que efectivamente es un proceso que se está dando. Al final, el hecho de que yo me haga un imaginario de lo que está pasando en el mundo mediado por una red, pues hace real esa red, o sea, tiene una influencia real, objetiva en mí, es decir, no es un mundo paralelo que no tenga que ver con lo que está pasando aquí, al contrario, o sea, tiene efectivamente un sustento, eso es a lo que yo hablo. Hago referencia cuando les digo que es necesario un sustento de este tipo de medios con una vida cotidiana concreta, y creo que también es el ejercicio que está haciendo Juan Carlos al decir que bueno, es tan real que eso lo pasamos a una manifestación muy concreta, muy cotidiana, muy cara a cara, como puede ser una conferencia, en que todos estemos aquí reunidos. O sea, sí es algo real, tiene un impacto, no es fantasioso en el sentido de que se quede nada más en el imaginario o que no tenga que ver. Incluso las fantasías en ese sentido también son reales, o sea, tienen un impacto en nuestra forma de pensar y al final de cuentas van a mediar nuestra forma de interactuar. O sea, el imaginario que todos tenemos es fundamental para entender cómo nos relacionamos y cómo interactuamos con la gente. Ese imaginario es real también, pero desde luego no son los mismos procesos a una interacción cara a cara. Se crea otra realidad, a lo mejor ese sería el punto. Y es una realidad a la que nos remitimos. Así estamos, digamos que programados, así pensamos como seres humanos. En la realidad cotidiana tiene un peso muy importante para nosotros, en la realidad cara a cara. Y las relaciones cara a cara, es decir, los afectos pueden estar incluso participando en una red como las mediadas por internet, pero desde luego que es muy claro que ahí se necesita una manifestación concreta en una interacción cara a cara, es decir, una pareja, por ejemplo. Yo les preguntaría, ¿basta con el internet para tener una pareja? Todo lo que hay detrás de un proceso afectivo, de una relación amorosa, puede estar únicamente por medio de internet. Pues claro que no, es decir, los procesos que están ahí son muy diferentes. Trabajar, por ejemplo, puede estar muy mediado por esto, pero no puede ser todo, nada más el hecho de lo que se hace en internet. Necesidades físicas concretas, no comer, beber, todo eso, pues, desde luego que tiene un anclaje en medios materiales y en objetos materiales que nos pueden, pues digamos que satisfacer las necesidades que tenemos como seres humanos, que no necesariamente están aquí. Y ese mundo que está más cercano a nosotros, que es más concreto, va a ser siempre referente con lo demás, es decir, lo que ya les comentaba, siempre hacemos este regreso, retomamos eso que estamos viendo en la red o en un mundo más mediado, más virtual, lo vamos a retomar para imaginarnos cómo podría ser en el día a día. Ese es un proceso que creo que nos está hablando de que hay una predominancia de un mundo más concreto, más cara a cara, sobre el que está mediándose. Gracias, maestro Eric. Bueno, Carlos Rojas nos dice que la percolación es la capacidad que tiene una información para pasar por los disques de opinión y generalizar un efecto deseado de... Bueno, chicos, nos quedan 10 minutos. Si quieren hacer alguna pregunta. Sí, compañero, le pasan el micrófono, por favor. Bueno, ¿le puedes regresar al tweet? Sí. El del maestro Carlos. Es que ahí abajo está la continuación. Deseado de realidad, donde podemos crear influencia. Eso es lo que hacen los medios de publicidad, con la publicidad. Ahora, de los tweets que ponen cuando es RT, es lo que va después del RT es la pregunta del tweet original, para que no se confundan. Lo demás es la respuesta del que ponen. Ahora, las redes sociales es como un arma de doble filo, porque tanto se puede mostrar uno como realmente es, como puede maquillar totalmente la realidad. Y un comentario una pregunta que quería hacer es cómo es que, por ejemplo, un hijo de vecina cualquiera que tiene muchos seguidores puede iniciar algo a partir de las redes sociales que se magnifica a un nivel real en el contexto del mundo físico. Pues ¿cómo es? Pues porque tiene un sustento en la realidad. O sea, lo raro sería que no sucediera así. O sea, no es un mundo paralelo, es un mundo que va de la mano con lo que estamos viviendo en el día a día. Es a final de cuentas una forma
de lo real, de la forma que tenemos de relacionarnos, es simplemente una manifestación más que tenemos para relacionarnos, que no está abstraída ni puede ser entendida en su singularidad, es decir, está envuelto en un proceso que es el mismo proceso que nos rodea en nuestro día a día. Si lo que sucede en Internet no es una fantasía, ni es un mundo aparte, ni es una realidad alterna, está sustentada en lo que vivimos en el día a día. Entonces, bueno, lo que aparece ahí, pues no es porque a alguien se le ocurrió vamos a hacer una revuelta porque por lo que sucedió en Túnez, ¿no? De que una persona se inmoló, tenía muchísimos problemas para conseguir trabajo, tenía un puesto de frutas, se lo quitaron, era una persona preparada, no tenía alternativas y se inmoló, se incendió. Y esta persona, bueno, fue el origen de lo que se conoció como la Primavera Árabe, la revolución que hubo en Túnez, así inició y se catapultó por un fenómeno de Facebook. Bueno, por cómo fue difundida esta información por Facebook y cómo se fue convocando a la gente a que hiciera algo por medio de Facebook. Ahora, el proceso ahí estaba, la injusticia ahí estaba. Si no tenemos este contexto social que tiene que ver con la cotidianidad de la gente, no podemos entender esa revuelta. Es decir, no fue Facebook el que dijo ya, o sea, se le ocurrió a alguien en Facebook y todo el mundo obedeció. No está en el proceso, tiene que haber un sustento. Por eso les digo que no es suficiente con entender cómo funciona un medio para dar cuenta de un proceso. Es nada más un instrumento que puede estar ayudando a que se dé con mayor rapidez, o que se genere una masa crítica que logre generar un proceso nuevo, o una serie de cuestiones que tienen que ver con la inmediatez, que tienen que ver con la rapidez con que se pueda difundir una información. Eso sí. ¿Y por qué se da? Bueno, pues porque había un contexto económico de injusticia, había un contexto económico donde la gente se sentía a disgusto con lo que estaba sucediendo. Sin eso no se da. ¿Por qué sirvió? Pues porque no existía hasta ese momento la capacidad que tenía un actor social de mostrar ese disgusto, esa inconformidad con lo que estaba sucediendo en su sociedad, porque los medios tradicionales estaban totalmente cooptados por grupos de poder. El Facebook no lo estaba en ese momento, o se pudo llevar a cabo esa manifestación, ese gesto o esa expresión de disgusto, y se pudo catapultar, se pudo catalizar y potenciar a través de ese medio. Pero todo el contexto no tiene que ver con el medio en realidad, ni tampoco el punto crítico que a lo mejor fue necesario que se diera para que se pudiera dar un proceso como este. O sea, puede haber otras sociedades muy injustas que con Facebook y que no se da ese tipo de procesos. Son otros factores los que los van a explicar. Y hay investigaciones sobre jerarquización en redes sociales, por ejemplo, quien tiene más seguidores tiene, entre comillas, más poder. Pero también considerando que si es una persona física, luego las personas como saben cómo es afuera de las redes sociales, entre comillas saben cómo es, pero tienden a tenerle una cierta desconfianza. Bueno, por ejemplo, digamos que Peña Nieto, que tiene muchos seguidores, no por eso es más influyente en alguna, por ejemplo, como una cuenta en Twitter que se llama Y Ahora Vi, es una parodia de Laura Bozzo, que tiene demasiada influencia en Twitter. Sí, pero regresamos otra vez al hecho de que hay un contexto. O sea, hay un contexto social que le va a dar sentido a lo que encontramos en el Facebook. Es decir, no es que yo sea un agente totalmente ingenuo que veo ahí, es que en Facebook dice, o en la página de Peña Nieto viene tantos seguidores y tiene tantas visitas, tantos comentarios positivos, y lo leo y ya, entonces, bueno, es el mejor candidato. Desde luego no es un proceso tan lineal, ni tiene que ver con una información unívoca, unidireccional. Hay muchos otros procesos que están mediando cómo interpreto yo ese mensaje o esa información, qué significado tiene para mí el hecho de que diga eso, qué puede estar pasando con respecto a lo mejor a cosas que se están ocultando, a una imagen distorsionada, a un aparato político que está tratando de catapultar un determinado candidato. Eso desde luego que opera. O sea, yo tengo una información con respecto a lo que está pasando ahí, a lo que me estoy encontrando en internet. Es un contexto que yo le doy y que le da sentido a esa información que estoy encontrando. Lo mismo pasa con la televisión. O sea, no es una cuestión lineal, que la televisión te dé un mensaje y que tú lo recibas como una máquina simple y entonces reproduzcas eso o influye en tu forma de pensar. Está muy mediado. Yo me refería si hay investigaciones que te marquen las diferencias en el contexto físico y en el contexto en las redes sociales. Bueno, pues ese tipo de investigaciones, compañeros, como todos saben, es como un tema nuevo, son temas que apenas están estudiando, entonces en realidad no tenemos como muy presente todas las investigaciones que están realizando. Me parece muy buen el tema de investigación que estás planteando,
Igual y se les invita a que ustedes como psicólogos puedan empezar a investigar eso. La última pregunta y... Bueno, con respecto a lo que el compañero acaba de comentar acerca de todo, de cómo el hijo de una vecina puede organizar todo un movimiento social, bueno, es muy cierto lo que mencionó el profesor, que dependiendo de la situación a la cual uno esté inmerso y si va a repercutir directamente en la sociedad, se va a dar este movimiento. Sin embargo, hay algo que no se mencionó o no se ha mencionado todavía, de que todo movimiento social obviamente tiene que ir dirigido hacia algo. Sin embargo, siempre va a haber una persona o van a haber varias personas los que sean los líderes, los que dirijan estos movimientos, porque si no hay un líder en algún movimiento social o en cualquier tipo de organización, no se pueden llevar a cabo, porque son personas que tienen que tomar las decisiones, son personas que saben mover a la gente, son personas que saben hablar, es gente que sabe dar un discurso, es gente que te pueden plantear una mentira, pero también te la está planteando que tú te la vas a creer. Entonces, si a ti te dice que al ratito, no sé, que porque subió la tortilla un peso, a ti te va a afectar, pero en toda tu vida, pues eso tú te lo vas a creer, ¿no? Porque en primera es un aumento, no es un aumento al salario, tal vez tuyo o de tus padres, y en segunda es un alimento que tú estás consumiendo, pero ¿qué tal si eso no te repercute a ti directamente? Entonces, de la manera en que la persona te va a plantear la idea, pues también ahora sí que ya depende de ti si tú la vas a aceptar, como había dicho, como tal o no. Ahora, al respecto, se hizo un comentario acerca de las publicidades que se manejan en la red. Bueno, la publicidad no es meramente más que posicionamiento, y es precisamente por eso que ya dentro de estas páginas hay lugares donde pues abren sus espacios para poner este tipo de publicidades. Es únicamente por el posicionamiento que les está dando. Es por eso que todos estos comerciales que igual van saliendo. Bueno, ahora con respecto a lo que se mencionó también por acá de este lado, con respecto a algo fantasioso o algo verdadero, difícilmente una persona puede pintarse una realidad alterna, una realidad diferente a la cual uno es, porque recordemos que todos estos espacios son meramente proyectivos. El ser humano lo que tiene mucho es a proyectarse, tiende a proyectar sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos. Ahora que es una herramienta y es un medio muy fácil por el cual uno puede expresar una opinión. Por ejemplo, en vez de yo estar hablando aquí, yo lo puedo estar tuiteando, yo lo puedo estar pasando ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí es más fácil escribirlo que para hablar. Entonces también es una manera la cual, pues, por eso que ya se ha venido mencionando, de que por eso las empresas hacen eso ahora para poder contratarte. Porque pues el ser humano es meramente proyectivo y tiende a liberar todo este tipo de pensamientos, incluso críticas, ideas, sentimientos directamente pues en lo que son toda esta parte de los perfiles. Ahora también recordemos que esto también es un medio de expresión. Aquí se maneja lo que es libertad de expresión. En otros países esto se prohibió, porque precisamente de que tienen un sistema político pues diferente al que nosotros tenemos, pues es un poco más socialista, es por eso que se bloquean o se quitan, y aquí no ha pasado eso todavía, porque nosotros seguimos teniendo un sistema capital, un sistema consumista. Entonces precisamente a los medios de comunicación, empresas, no les conviene que esto sea pues quitado, y sí, aunque tenga muchas repercusiones directamente sobre ellos mismos, como son las marchas, las organizaciones, todo este tipo de movimientos, pero sin embargo eso era lo que yo quería comentar, porque me parece que no se mencionó, que detrás de todos estos movimientos siempre va a haber un líder, siempre va a haber una cabeza, puede ser una o puede ser dos. De hecho, no necesariamente, luego pueden ser un iniciador y en sí toda la masa en conjunto va a trabajar, consigue el objetivo y se disuelve, tal cual. Sí, a ver, algunas precisiones. Lo primero que comenta el compañero, pues bueno, siempre va a haber actores que van a participar en mayor medida o menor medida. Ahora, la necesidad de un líder creo que tiene más que ver con lo que está diciendo el compañero. O sea, no es una cuestión que sea indispensable. O sea, de hecho, muchas veces se trata de inhibir que exista un líder. Hay muchas experiencias de movimientos sociales que inhiben esto, y no es algo nuevo. O sea, incluso en muchos procesos sociales que hemos vivido en el pasado reciente, se trata de inhibir esto. ¿Por qué? Porque cuando cae en una persona el peso de tomar una decisión, pues evidentemente puede ser mucho más sesgado, puede ser mucho más deficiente esa decisión que cuando se puede tomar de manera colectiva. Ahora, no es una cuestión que yo piense que es mejor o peor,
puede ser mejor o puede ser peor en determinados contextos, pero no siempre se da, no es una cuestión necesaria que haya un líder. Hay procesos donde sí, de hecho al ser una experiencia no institucional, muchas veces va a tener una actitud negativa con respecto al líder y va a tratar de no encontrar un líder y no buscar líderes por los vicios que pueden estarse asociando con el hecho de que existe un liderazgo. Ahora no es una masa, es un movimiento, es muy diferente hablar de una masa a hablar de un movimiento. Y con respecto a lo que estabas comentando de cómo se puede dar el desarrollo de un determinado censura de un medio, bueno, ahí creo que efectivamente puede haber censura y sobre todo cuando hay una capacidad de llevar a cabo esa censura, hay un poder central que puede llevarlo a cabo. En otros sentidos es mucho más contraproducente que puede existir. Y bueno, con respecto a qué países tienen tal o cual experiencia, en realidad creo que en México, por el número de gente y de usuarios que tiene el internet, pues ni siquiera es tan necesario aludir a una censura. O sea, si yo puedo lograr, por ejemplo, promover a un determinado candidato por otros medios que no sean internet, pues qué necesidad tengo yo de estar censurando lo que pase ahí. Lo puedo hacer como como un intento, como una experiencia, pero ni siquiera va a ser algo tan determinante lo que suceda dentro de internet. Bueno, muchas gracias, damos por terminado la mesa. Le agradecemos al maestro Emiliano Ortega, al doctor Carlos Rojas, a Juan Carlos Huidobro y en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, con la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud y la Asociación Mexicana de Psicología Clínica y de la Salud, se le entrega la constancia al maestro Eric Salazar Flores por su participación como ponente en el primer encuentro de redes sociales, estereotipos y realidades psicosociales. Muchas gracias. Carta.